Buena gente, acá estamos con una Benelli TNT 250 o TNT 25 como está en el logo. Y les voy a contar un poco los problemas eléctricos que he tenido en esta Benelli y he visto ahí por allí, sobre todo en YouTube, mucha gente preguntando y consultando por los diferentes problemas y más o menos tienen ciertas cosas en común. Bueno, uno de los principales problemas, como pueden ver, acá viene el ramal, el chicote del cable que va hacia la parte frontal del tablero. Acá hace tiempo esta moto llegó al taller porque no tenía corriente la moto. Y como pueden ver, acá van todos los positivos. Estos positivos, como ven de este lado, está el regulador de voltaje, está el relé de arranque, chachito de arranque o como le quieran llamar, que va acá el positivo, o sea que viene el chicote por acá, va por ahí, esto también, de la batería va para acá, de acá alimentación a la batería, y acá, por acá atrás, unen todos los positivos y se unen con una chapita de cobre que los prensa a todos los cables juntos. Lo que le pasó a esta moto, eso se sulfató, se pudrió y se salieron los cables, se desconectaron. Y ahí tuvo que desarmar el chicote para arreglarlo. Y está acá adentro, o sea, va este forro metido, todo encintado. Y allá adentro fue que se sulfató y me tuve ese problema. Como pueden ver acá, el relé, miren cómo se sulfata. Y una moto, como ustedes pueden ver, está sanita, está muy bien cuidada. Pero miren cómo se sulfató allí el terminal. Esto lo vamos a limpiar ahora. Lo dejé así para que ustedes vieran cómo se va sulfatando todo. Y después lo que me pasó más adelante, otra vez volví a tener el mismo problema. Y digo, pero ¿cómo pude tener el mismo problema si yo soldé todos los cables, los tañé y todo? Y fui ahí y estaba perfecto. ¿Qué pasó? Miren, acá ya tengo otro empalme acá. Se cortó el cable adentro, no se cortó el forro, se cortó el cable adentro en los hilos. Bueno, pasó el tiempo. Ahora volvimos. Como pueden ver, tengo allá prendido el señalero trasero izquierdo. Y acá el derecho no funciona. Mira acá el cable, cuando yo lo toque, mire. Ahora sí ahí ven. Ahí va, ahí quiere funcionar, ¿ven? Ahí funciona. Otra vuelta me pasó lo mismo. Se cortó, ven que el cable está perfecto, no tiene ningún problema, no ven nada mordido, no tiene nada raro. Absolutamente nada raro. Pero se cortó adentro el cobre, ¿ves? Yo lo muevo allí, por acá, acá en este sector, se cortó. Me pasó lo mismo que con este positivo. Evidentemente que acá es donde más sufre el chicote por el tema del manillar, ¿no? Que esto siempre está en continuo movimiento y va metido acá adentro, ¿verdad? Es un punto débil que tiene la moto allí. Cuando tengan problemas eléctricos y no saben bien por dónde atacarlo y se le están enloqueciendo, vengan por esta parte. Después otra cosa que me pasó también en un par de estas Benelli son las fusileras. Las fusileras, las fichas, como ven, son independientes y van sueltas allí. Esperen que la voy a desarmar, así les muestro lo que les quiero explicar. Ahí ya saqué el fusible. ¿Ven cómo son los pines? Si yo muevo el cable acá abajo, a ver si se ve ahí más cerca. Ven que tiene movimiento la ficha, no está bien sujeta, está muy suelta en el pin ahí. Igual que acá. ¿Qué pasa? Con la vibración de esos pines, acá los fusibles lo empieza a trabajar hasta que lo corta o acá arriba o acá abajo. Y a veces ustedes miren y le da continuidad o sacan el fusible, miren, no está quemado ni nada, pero lo ponen y la moto no anda. Y es el fusible que se corta. En esta moto todavía no lo hice, pero lo ideal es cambiar el tipo de fusilera por una fusilera de tipo tubo enroscado. Eso no van a tener problema. Este da problema, que es uno de esos puntos débiles que tiene la moto. O sea que hablamos de la fusilera, que es un problema, la sulfatación, los empalmes que se ponen feos, y acá los cables que se cortan internamente por el movimiento del manillar. Otra cosa, ahora este está abierto, yo lo abrí acá el forro, pero si ustedes ven el forro, es un tubo acá. Si bien viene encintado allí, esto queda mirando medio como para arriba. Y cuando la lavan o llueve, el agua cae y se empieza a correr por acá adentro y queda todo esto lleno de humedad. Y ahí es parte de la corrosión que se forma y todo. Aparte de que la calidad de los cables, la verdad, no es muy buena. Tengo entendido que muchos de los cables hoy por hoy se fabrican en aluminio y se bañan en cobre.
como los alambrados del estator, de los bobinados, que son iguales. Bueno gente, otra cosa, después voy a hacer un video explicando sobre el módulo de las luces direccionales, que esto también no funciona con un destellador común como todas las motos. Lleva una ficha allí de 9 pines y vamos a hacer un video para explicarlo, por si algún día tienen que diagnosticar el tema señalero de estas motos, que no son fáciles. Bueno amigos, dejo esto por ahí y nos estamos viendo en un próximo video.